Estamos nuevamente en el programa hablando sobre la voluntad de Dios, que es un tema muy profundo, muy lindo, pero que también si meditamos en él, creo que los frutos de nuestra vida pueden cambiar. Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 24 al 26 dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La verdad es de que cuando nosotros vivimos conforme a nuestra voluntad, creemos que hay una libertad, pero no es cierto. La verdad es que existe el enemigo, Satanás, el diablo, que prepara toda una estrategia, una operación para que nosotros, en esa libertad que nosotros buscamos, realmente seamos esclavos. Entonces yo estaba recordando un poco mi vida pasada. Yo luché con el alcoholismo y realmente mi voluntad me llevaba a tomar alcohol. O sea, para mí era algo agradable en ese momento. No lo hacía por despecho ni por salir del momento, sino que simple y sencillamente era algo que me agradaba. Entonces yo tomaba la decisión de tomar todo fin de semana, no dedicarle tiempo a la familia por andar tomando, ¿no? Y de alguna manera, pues, haciéndole daño a mi cuerpo, fumaba, tomaba, y esa era mi voluntad. Entonces yo lo hacía y eso para mí era mi libertad, pero sin embargo yo estaba siendo esclavo de todo un sistema que me estaba trayendo a la decadencia, destruyendo mi matrimonio, destruyendo mi relación con los niños, destruyendo mi cuerpo, llenándome de cigarros todo el día, tal vez 2 paquetes al día, tomando consecutivamente y aparte de eso, pues degradándome. De alguna manera estaba menos sano, perdiendo mi tiempo, que de alguna manera lo pude haber usado en otra cosa. Pero de pronto conocí a Jesús. Jesús tenía otro plan. En el plan de Jesús no estaba que siguiera tomando licor, en el plan de Jesús no estaba que yo siguiera fumando. En mi plan sí. O sea, iba siguiendo un plan de ser un profesional, pero con algunas conductas que tenían que ver con mi voluntad, lo que yo quería hacer. Pero cuando conozco a Jesús, yo nunca me pude imaginar o hubiera imaginado que en su voluntad estaba que de alguna manera yo pudiera ser un pastor. Haber conocido a Jesús es lo mejor que me ha pasado en mi vida. No solo porque me redimió de la muerte a la vida eterna por causa de Jesucristo, sino que me empezó a mostrar un plan diferente, una forma de vivir diferente. Pero en esa forma de vivir diferente, en su voluntad, ir buscando su voluntad, mi matrimonio se arregló. Empecé a darle un mejor ejemplo a mis hijos. Y de esta forma, la trascendencia en mis hijos es de la voluntad del Señor. Entonces ellos tienen una relación con Dios, no porque yo la tenga con Dios, sino porque ellos lo han conocido y de alguna manera yo participé dando algún ejemplo, pero hoy ellos tienen una relación con Dios. Entonces, en la voluntad de Dios hay un sinnúmero de oportunidades que en mi propia voluntad nunca puedo alcanzar, ni podría alcanzar, porque realmente no estoy libre, sino que estoy preso en un encarcelamiento que el enemigo en una trampa me logró tener. Entonces, hoy yo puedo ver que es agradable la voluntad del Señor, que es perfecta porque nos va enseñando, nos va capacitando y nos va mostrando nuevos ámbitos. Y también sé que es amor porque yo puedo percibir hoy en mi vida que yo estoy bajo una cobertura, no me siento solo. Una de las cosas que yo vivía antes en mi voluntad es que todo lo hacía solo, todo era por mi fuerza, entonces había momentos donde yo quise apoyo y no lo conseguí. ¿Por qué? Porque mientras yo camino en mi voluntad, tristemente no voy a encontrar ese respaldo, porque si yo hago mi voluntad, yo lo respaldo con mi fuerza, pero si yo hago la voluntad del Padre, el Padre me respalda. Entonces, yo he vivido hoy, yo puedo sentir de que Dios está conmigo. Y no es lo mismo vivir bajo mi propia ley que buscando
la voluntad del Padre, puedo sentir su protección, puedo sentir algo diferente. Yo escucho cantar a mis hijos, los veo orar y lo que hay en sus corazones me agrada, pero lo que estoy viendo es que la voluntad de Dios ha traído ese alineamiento y esa vida a mi matrimonio, a mi familia. Yo escuchándolo compartir un poco de su testimonio, pastor, también recuerdo, antes de conocer de Cristo, cuánto me esforcé por querer alcanzar un éxito, por querer lograr cosas. Pero siempre recuerdo, después de no sé cuántas copas de alcohol, estar en mi cuarto, me sentía solo y empezaba a llorar, porque sentía un vacío. Y hoy, con lo que estamos compartiendo, lo que puedo entender es que cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, lo que estamos haciendo es que nos estamos apartando de Dios, del propósito y de su plan. Pero cuando nosotros rendimos nuestra voluntad y empezamos a hacer la voluntad del Padre, entonces Él nos comienza a introducir en un camino maravilloso, en un camino extraordinario, donde usted decía, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo tengo un hijo de 3 años, pero fueron 7 años caminando con el Señor, rendiéndome a su voluntad, haciendo una serie de cambios. Empecé a ver la bendición de Él sobre mi vida, pero cuando nació mi hijo, he experimentado un poco lo que usted ha experimentado con sus hijos. Ahora puedo ver que el contexto que Él tiene va a ser un contexto completamente diferente al que yo tuve. Y entonces es ahí donde yo digo, 7 años caminando con el Señor, rindiéndome a su voluntad, hoy puedo ver en gran manera parte del fruto a través de lo que estoy viendo en mi hijo. Y la esperanza para nosotros es siempre que lo mejor está por venir. Que es ahí donde podemos ver que el vivir en la voluntad de Dios se convierte como en un punto de inflexión. O sea, es el punto donde realmente nuestra vida cambia. Es el punto donde podemos pasar de una vida que se está deteriorando a una vida que comienza a experimentar la bendición. Y Pablo en Efesios 5:15 da un consejo extraordinario acerca del enfoque en la voluntad. Pablo dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo lo que básicamente está diciendo aquí es que cuando en mi corazón hay un anhelo, hay un deseo de hacer la voluntad de Dios, necesito tener el enfoque claro en dónde está su voluntad, meditar cómo está mi comportamiento, meditar cómo ando, meditar cómo están mis acciones para aferrarme a esa voluntad. Ahora, Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Salmos 86:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Yo veo dos grandes formas para conocer y hacer la voluntad de Dios. La primera es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos enseña la voluntad de Dios. Conocemos a Dios a través de la Escritura y conocemos su voluntad para la humanidad y conocemos su voluntad para cada uno de nosotros. Ese es como un arranque. De la mano, mi relación personal con Dios. Porque Dios es más real que nosotros. Nosotros venimos de Dios. Entonces Dios habla, Dios instruye, Dios enseña. Porque Él es un papá, pero también es un maestro, es un Señor. Entonces, de la mano de la Escritura, con la intimidad con Dios, yo poco a poco voy a ir conociendo la voluntad de Dios. Lo que está escrito me ayuda a mí a ir conociendo aquella vida del Espíritu plasmada por inspiración del Espíritu Santo, y cuando yo la leo, estoy entendiendo en mi naturaleza como hombre que necesito ver y tocar. En esa escritura la introduzco en mi intelecto y poco a poco la escritura va renovando mi entendimiento. Pero al mismo tiempo, en mi relación íntima con Dios, donde yo hablo con Él, donde paso tiempo con Él, donde intimo con Él, también Dios habla en mi vida. Habla a través de la Escritura, pero también me habla directamente, de las dos formas, unidas. Poco a poco voy entendiendo quién soy aquí, qué hago aquí, para qué estoy aquí, qué Dios quiere hacer conmigo.
cuál es su voluntad para mi trabajo, cuál es su voluntad para mi familia, cuál es su voluntad en cada uno. Entonces se vuelve algo de todos los días. Señor, ¿qué tú quieres? Señor, ¿qué es lo que quieres hacer ahorita? ¿Qué quieres que yo hable? Pareciera un tema de niños, pero realmente Dios dijo, solo los que son como niños entrarán en la revelación de lo que es el reino. Entonces, hoy en día es más sencillo porque no es complejo, es simple y sencillamente oír al Señor, hablar con el Señor, entender que Él es real, venir en oración, y Jesús mismo nos enseñó a orar y leer la Escritura y cuál es su plan de Dios para nosotros, leer cómo trabajó el apóstol Pablo. Por ejemplo, Pablo perseguía a la iglesia. Pablo en su voluntad estaba haciendo lo que creía y estaba apasionado, pero un día se encontró con Jesús y se dio cuenta que estaba equivocado en todo. Y entonces Jesús lo redirigió. Y ahora todos los talentos, capacidades y experiencias lo usó para hacer la voluntad del Señor y lo extrapoló en cuanto a los lugares que podía llegar y las dimensiones de lo que iba a impactar. Y por eso hoy conocemos al Señor, porque Él fue a los gentiles. Pero vemos un antes y un después de hacer su voluntad y ahora sujetarse a la voluntad de Dios. Y se fue un extremo a la manera de expresar lo que era su voluntad, el apóstol Pablo, porque dice, eso, mi voluntad, lo tengo por basura. Sí. Y ahora prosigo hacia adelante, hacia la meta, o sea, hacer la voluntad del Señor. Y queremos dejar dos bendiciones que pueden venir a nuestra vida cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Básicamente, cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, somos parte de una gran familia, la familia de Dios. Lo segundo, primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, nosotros estamos en un lugar donde prevalece el propósito de Dios para nuestra vida. Y el propósito nos hace fuerte, nos hace mantenernos firmes y nos hace entender que nuestra vida no tiene que ver solo con el tiempo en esta tierra, sino que tenemos una vida eterna en Él. Pero lo mejor de todo es que cuando hacemos la voluntad de Dios, viene la bendición para mi vida, pero también viene la bendición para mi casa. Y ese es el anhelo del Padre, bendecirte a ti, pero bendecir también a los tuyos. Y ese es el anhelo que está en nuestros corazones como pastores, que la bendición de Dios esté sobre tu vida, pero que también la bendición esté sobre tu casa y sobre tus generaciones. Les agradecemos por habernos acompañado, les agradecemos por siempre estar conectados con nosotros, pero sobre todas las cosas les agradecemos por esa apertura en su corazón para dejarse guiar por lo que el Espíritu está hablando en este tiempo para su vida. Que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, uno.